Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con el menú insertar, un tema muy importante que son las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Si bien Excel lo define como algo que facilita la organización y el resumen de datos complicados y la obtención de detalles, para mí es más que nada un cruce de información. Es decir, que ahora vamos a poder obtener la información de los vendedores, pero que aparezcan una sola vez, por eso se considera agrupado, y obteniendo, por ejemplo, la cantidad de veces que aparece, o bien de las veces que aparece, la cantidad de ventas que hizo en total, es decir, la suma de las celdas que aparezcan. ¿Por qué es importante el uso de las tablas dinámicas? Y bueno, porque nosotros podemos configurar la tabla que nosotros querramos y ya queda predefinida, ¿sí? Ya queda guardada como nosotros la configuramos, solo tendríamos que en todo caso actualizar la información. Bueno, ¿cómo se crea una tabla dinámica? Obviamente vamos a necesitar una tabla de datos. Bueno, imagínense que ustedes necesitan primeramente obtener un reporte, ¿sí? En el cual, por ejemplo, tenemos la cantidad de días que estamos queriendo analizar, por ejemplo un mes, y la cantidad de los vendedores con las ventas que hizo, ¿sí? Más otro tipo de información. Bueno, ¿cómo creamos una tabla dinámica? Vamos al menú insertar, tabla dinámica, y acá elegimos el origen de datos, es decir, el rango de nuestro reporte. Pueden previamente haber seleccionado el rango y después venir acá, que se los va a tomar, o simplemente eligen el título y eligen los datos que quieren seleccionar. ¿Qué pasa si yo elijo más datos de los que necesito? Es decir, no necesito la fila totales porque de hecho la tabla dinámica me va a obtener mis propios totales. No importa, lo filtramos después. ¿Qué pasa si elijo más datos aunque estén en blanco? Miren, es recomendable porque como esta tabla dinámica va a agrupar datos, posiblemente ahora tengamos datos hasta la fila 25, pero mañana capaz que los datos se incrementan hasta la fila 35, ¿sí? Así que no se preocupen, no escatimen filas. Si quieren usar 1000 filas, úsenlas porque estarían evitando estar modificando el rango de datos. Bueno, elegimos más datos, elegimos filas que no necesitamos y ahora decimos dónde vamos a pegar. Por línea general, la tabla dinámica pega en una nueva hoja de cálculo, es decir, crea una nueva hoja y por defecto le va a pegar la tabla ahí. Como no va a resultar cómodo para demostrar en el video el hecho de cómo se va a manipular la información y verla con la tabla de reportes, yo la voy a estar insertando en la misma hoja. No hay ningún problema por eso, ¿sí? Lo único que vamos a tener que decir es que vamos a pegar los datos en la celda M4, por ejemplo. Pero ojo, tengan en cuenta que este punto de inserción es la esquina superior izquierda, ¿sí? Como si fuese fecha. Y de acá para la derecha va a estar utilizando todas las columnas que nosotros necesitemos y de acá para abajo todas las filas que nosotros necesitemos. Atención de que si nosotros tenemos alguna fórmula por acá, las va a eliminar, así que ojo con eso. Bueno, aceptamos y de momento me pone un cuadro en blanco sin datos. Pero me abre una ventana donde me muestra la lista de campos. Son estos los campos que me está mostrando, lo de la misma tabla que está acá. Es muy importante saber de que no puede haber campos en blanco. Tiene que por lo menos tener algo. ¿Cuál es el ejemplo? Imagínense que ustedes continúan a su reporte, continúan con fórmulas al costado y quieren incluir estas fórmulas en la tabla dinámica. Sí, háganlo, no hay problema. Ustedes no quieren romper el esquema de una columna en blanco, por decirlo, no hay ningún problema. Pero pongan algo acá, ¿sí? Un espacio, un guión o lo que sea. Bueno, hasta ahora estamos creando la tabla dinámica. Identifiquemos cuáles son las áreas de la tabla dinámica. El área etiqueta de fila representa la información que se va a estar mostrando a lo largo de las filas, ¿sí? Puede ser la lista de los vendedores. El área valores es justamente la obtención de datos. Podemos obtener la cantidad de vendedores que haya. En el caso real que tenemos acá, sabemos que me va a devolver un 2. El área etiqueta de columna es lo que se va a representar a lo largo de la columna. Y el filtro de informe es como algo grupal. Puede ser el nombre de su proyecto. En este caso vamos a estar utilizándolo como mayorista y minorista, pero no en todos los casos lo vamos a estar utilizando, ¿sí? Bueno, juguemos un poco. Veamos qué podemos pasar a estos datos y cómo. Si acá están los datos o los campos y los vendedores son estos, fíjense que ya me cambió el mouse con la típica opción de seleccionar o arrastrar. Como opción avanzada inclusive me da la opción de previamente filtrar los datos que yo quiero pasar. Esto pocas veces se hace, esto generalmente el filtrado se hace después. Pero bueno, ya que está, vamos a quitar las filas en blanco al pasar, ¿sí? Igual tengan en cuenta que se hace después, o sea, lo podemos hacer después. Arrastramos y ¿dónde lo arrastramos? Si yo lo pongo en filtro de informe,
Fíjense que me crea simplemente un estilo título. E inclusive, si yo había seleccionado la M4, que es donde estamos parados acá, me lo puso 2 filas arriba. Es decir que sería como un título barra filtro general de la tabla dinámica. Si yo vengo acá, podemos prefiltrar nuevamente todo, ¿sí? E inclusive volver a incluir los blancos. No me gusta esta opción. Veamos qué sucede en etiqueta de columna. Bueno, etiqueta de columna lo que hace es listarme los nombres, pero a lo largo de las columnas. Es decir, que me aparece nombre 1, pero fíjese que no vuelve a aparecer nombre 1. Es decir, que en todos los casos me va a agrupar la opción. No me va a informar 2 veces nombre 1, en ninguna opción. Bueno, de momento eso tampoco es lo que a mí me interesa. Pasemos esto a etiqueta de fila. Bueno, hasta acá tenemos algo que sí me está empezando a interesar. Me muestra en una columna y a lo largo de las filas todos los vendedores que hay. Y no se repiten. ¿Cómo puedo obtener entonces la cantidad de vendedores que hay? Si yo paso vendedores a valores, solo me muestra 20, que hay 20 vendedores en total, que es el resultado de todas estas filas. Pero sabemos que nombre el vendedor 1 aparece 2 veces, así que no es algo representativo para este ejemplo. Pero ojo, no algo que ustedes puedan utilizar. Si a ustedes le dicen, por ejemplo, ¿cuántos registros hay en esta tabla? Esta es la opción. Colocando cualquier campo en el área valores, ya me está diciendo el total de ese campo. Ojo, si hay un dato vacío, no lo va a contar. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero combinar la información de la lista de vendedores con la cantidad de vendedores que hay? ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Solo que tengo que volver a arrastrar el campo vendedores al área valores. Y ahí obtenemos ya una información de la cantidad de vendedores y las veces que aparece en el reporte. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Creamos una tabla dinámica a través de un reporte. Identificamos las 4 áreas que opera la tabla dinámica. Jugamos un poco con los valores. Tengan en cuenta de que no todos los valores son combinables, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sigo bajando vendedores al campo área, me lo quita del campo por fila, ¿sí? No puede estar en los dos lados. O está en un nivel general o está en un nivel puntual. ¿Puedo poner vendedores por columna y vendedores por fila? No, tampoco. No es un dato combinable. O lo tenemos por columnas o lo tenemos por filas. Pero como digo siempre, no tienen que acordarse esto de memoria, lo juegan como lo estoy jugando yo en este momento, ¿sí? ¿Puedo traer otro campo? Sí, todo lo que ustedes quieran y según las combinaciones que estuvimos viendo hasta ahora. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo modificar el rango. ¿Cómo cambiamos o modificamos el rango de selección? Tenemos que ir, obviamente, a seleccionar cualquier celda que esté dentro de la tabla dinámica, ¿sí? Ya cuando estemos fuera desaparecen las nuevas pestañas. Y en la pestaña opciones elegir cambiar origen de datos. Ahí tenemos la opción de agregar más datos. Bueno, los tips que les estoy mostrando hasta ahora son los precisos e inmediatos para comenzar con una tabla dinámica, ¿sí? Pero veamos algo un poco más de lo que es obtención de resultados. Fíjense que por defecto la tabla dinámica ya me dio un total general, pero también hay otras opciones que vamos a ver si combinamos más campos, que es la de subtotales. Fíjense que si hago clic derecho en el mouse, en el menú contextual hay una opción de subtotal vendedores, que es el campo que yo coloqué y estamos viendo. Si yo destildo esta opción, no noto ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque no hay un subtotal cuando hay un solo campo. Tendríamos que agregar campos en el área de etiquetas de fila para ir viéndolos. Así que lo que vamos a hacer es insertar el campo tipo de venta. Ojo, tengan en cuenta que es muy importante el orden de cómo colocamos los campos. Si nosotros colocamos primeramente vendedores y luego tipo de ventas, la información se me va a abrir demasiado, porque por cada vendedor me va a poner la opción de mayorista minorista. Ojo, capaz que es lo que ustedes están buscando, pero si nosotros jugamos y cambiamos el orden, tal vez la cosa sea un poco más clara, ¿sí? ¿Qué es esto entonces? Bueno, es una combinación de dos columnas que a fin de cuentas me va a obtener el mismo resultado, pero más ampliado o más agrupado. Con respecto entonces a los subtotales, vemos que por cada vendedor ahora sabemos que el vendedor 1 solamente trabajó en mayorista, ya que no aparece en la sección minorista. Y ojo con eso, tengan en cuenta que, lo vuelvo a repetir,
la tabla dinámica trae información agrupada, pero eso significa de que si yo quisiera que acá aparezca también el vendedor uno, si no está la opción en la tabla, no va a aparecer. ¿Sí? Eso también se los remarco porque es muy importante que lo sepan. ¿Qué hago si yo quiero que aparezca el vendedor uno en la opción mayorista? Y lo voy a tener que colocar de manera literal. De momento solo lo agrego en estos dos campos porque son los únicos dos campos que yo estoy trabajando. ¿Sí? Todavía no incluí ventas, no incluí fecha, no incluí nada. Pero ¿qué pasó? Fíjense que yo puse los valores acá. Ustedes vieron que yo la selección de la tabla la había hecho hasta acá. Es decir, que ¿por qué no me trajo esta información a la tabla dinámica? Porque las tablas dinámicas requieren una actualización forzada. ¿Sí? Yo tengo que actualizar los datos para que me traigan la información. Eso es algo muy importante también. Si yo voy recibiendo reportes actualizados y no actualizo la tabla dinámica, no voy a tener opción de ver los nuevos resultados. Bueno, entonces, fíjese que forzamos traer al vendedor 1 a la sección minorista y me dice que aparece una vez. Bueno, hasta acá entonces vimos algunos de los tips más generales y necesarios para empezar a trabajar con una tabla dinámica. Vimos cómo se creaba, vimos las 4 áreas de trabajo. No trabajamos todavía con todas las áreas, es solamente como para comenzar. Vimos que podemos combinar el mismo campo varias veces y que no todos son combinables. Obtuvimos la cantidad de vendedores que hay, inclusive lo subagrupamos por otro campo. Determinamos los totales de cada campo, ¿sí? Es decir, los subtotales. Si bien el total final es 20, que está claro que es la cuenta de todos estos valores, pero acá lo estamos particionando por subtotales. ¿Sí? Tenemos el subtotal de los mayoristas y el resultado de los vendedores que aparecen en mayoristas. Tenemos el subtotal de los minoristas y los vendedores que aparecen en minoristas y el total total. Con lo que nosotros conocemos hasta ahora, quisieran que piensen cómo hacer para obtener la lista de los agentes presentes por fecha. ¿Lo podemos hacer? Sí, por supuesto. Vamos a hacer todo esto de cero como para hacer un repaso general. Seleccionamos nuestro reporte. Vamos al menú insertar, tabla dinámica. Fíjese que ya nos trajo los rangos que nosotros preseleccionamos. Elegimos una hoja de cálculo existente, que puede ser esta o puede ser otra existente. La diferencia es que esta crea una nueva, la de arriba. Elegimos la celda, aceptamos, me trae la información y dijimos que queremos saber los agentes logueados por fecha. Bueno, está claro que vamos a utilizar fecha y vendedores, nada más. Si yo quiero saber la lista de vendedores, paso vendedores a etiquetas de fila. Hasta ahí venimos bien. Si quiero tener un contador, porque lo voy a necesitar, pasamos el mismo campo vendedor al total de valores. Pero ¿cómo lo obtengo ahora por fecha? Puedo hacer esto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, quitamos los datos en blanco y quitamos los datos totales, que el total es este que está acá, ¿sí? Podemos hacer eso, o también podemos pasar fecha a la etiqueta por columna. Y podemos saber que el vendedor 1, el 12 del 6 estuvo presente, el 13 del 6 estuvo presente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a borrar estos datos de momento nada más, actualizamos la tabla dinámica y fíjense que la opción es un campo vacío, pero bueno, de última es una opción para saber que esta persona el 13 del 6 no vino. Y obviamente, como algo común en una tabla dinámica, me va a devolver el total por fila, ¿sí? Esta persona en 2 días vino una sola vez, y el total por columna, ¿sí? Hubo 10 personas el 12, hubo 9 personas el 13. Y el resultado total. Bueno, si bien hasta acá solo vimos un inicio muy básico, es el primer paso para empezar a entender cómo funciona una tabla dinámica. No le tengan miedo y empiecen a jugar, aunque no obtengan al principio el resultado que quieren, empiecen a conocer cómo funciona y van a empezar a obtener datos mucho más rápido que ir a esta persona, ver cuántas veces apareció y sumarlo, ¿sí? Créanme que es mucho más rápido que todo eso. Sé que es un tema que cuesta porque nunca se trabajó con algo parecido, pero una vez que lo empiezan a utilizar a diario, un poquito al menos, para obtener un resultado preciso, como por ejemplo en este caso la cantidad de logueados, por decir un ejemplo, o algo más común como la cantidad total de ventas que hizo, créanme que es un método de lo más sencillo. ¿Qué pasa? Nosotros mañana recibimos el reporte nuevo, pegamos los datos acá y actualizamos. Y ya tenemos la información, no tenemos que volver a hacer los cálculos que hacíamos uno a uno, ¿sí? O arrastrar las fórmulas para que me incluya el total, todo eso quedó atrás, gente. Con el método de tablas dinámicas hacemos un gol de media cancha pero de estadio a estadio.
Espero que les guste la idea de trabajar con tabla dinámica, espero que lo aprovechen porque realmente es algo muy importante. En los siguientes videos vamos a seguir viendo ejemplos y a ir profundizando en otras opciones más. La idea también es, cuando veamos gráficos, ver cómo funciona un gráfico directamente de una tabla dinámica. ¿Sí? Es algo también interesante de ver. Si les gusta el video, por favor denle like, que es una manera de promocionar el canal para que puedan llegar a otras personas. Si tienen la opción de compartir este video, por favor háganlo. Si en líneas generales les gustan los videos, pueden suscribirse. Y bueno, eso sería todo de momento, así que hasta la próxima.